Los retrasos y sobrecostos en la minería son una realidad. De acuerdo a un estudio de McKinsey del año 2024, el 83% de los proyectos mineros tienen retrasos y sobrecostos en porcentajes sobre el 40%, lo cual se agrava aún más en inversiones grandes que superan los $1.000 millones, en donde los sobrecostos pueden superar el 79% del presupuesto inicial. Mucho se habla sobre los problemas en permisología y cómo ello repercute en los tiempos y costos. Sin embargo, en la práctica vemos que no todo está en manos del Estado, pues las empresas tienen herramientas a su alcance para disminuir estas brechas que generan tanto riesgo. Pero esto implica mirar los proyectos desde otra óptica, es decir, saliendo del paradigma actual. Hoy nos acompaña Cecilia Peschke, ingeniera civil química y ejecutiva senior con más de 30 años de experiencia en proyectos complejos en minería. Fue pionera en su ámbito, la primera mujer procesista en los bronces y la única ingeniera en el equipo de proyectos de Disputada de Las Condes. Ha liderado carteras de inversión de varios miles de millones de dólares en empresas como Antofagasta Minerals, Codelco y Anglo American. Hoy se especializa en el desarrollo de proyectos mineros de alta complejidad con un enfoque muy particular: fortalecer la fase de diseño y modelado inicial, una etapa crítica que suele quedar difusa frente a las fases más estructuradas como ingeniería y ejecución, y que si no se aborda adecuadamente tiene grandes repercusiones en etapas posteriores. Mi nombre es Victoria Szydlowski y este es el podcast del territorio. Cecilia Peschke, muchas gracias por venir hoy día al podcast del territorio a compartir tus muy valiosos conocimientos con nosotros. Gracias a ti, Victoria. Es un agrado para mí esta invitación. Excelente. Vamos a partir un poco por tu historia, saber brevemente cómo llegaste a la minería y cómo dentro de ese proceso te fuiste dando cuenta que todas estas etapas de planificación y diseño en los proyectos era una etapa más bien subestimada. Son muchos años ya. ¿Y tú quieres que saquemos la cuenta? Son más de 30 años de ejercicio y partí muy joven. Partí antes de que terminara de estudiar, ¿ya? En una de mis prácticas, mi segunda práctica, fui a los bronces, ¿ya? Participé ahí en un concurso con los mineros y quedé yo de solicitud de práctica. Así que así partí. En el año ya 89 ya hice esa práctica y de ahí en adelante nunca más me despegué del ámbito minero. La verdad que amé esa cordillera, ya era maravilloso trabajar ahí. Creo que tenía la libertad que no tenía, porque además yo soy hija única, entonces te puedes dar cuenta de todas las restricciones que uno tenía. Entonces yo me sentía vivir y vibrar en esa cordillera. Y en ese proceso, porque partiste, me imagino, como procesista, creo que ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? Mis primeros pasos fueron de procesista. Creo que era parte del grupo Disputada de Las Condes. En ese momento los bronces pertenecía a ExxonMobil, ¿ya? Y nada, yo me uní a un grupo selecto de próceres, de gente de proyecto. Creo que aprendí muchísimo de ahí. O sea, desde esos inicios ya partiste en proyectos. En proyectos, sí. Independiente que trabajaba en el área metalurgia, que era parte de la expertise, en el área hidrometalúrgica específicamente y proceso, ¿ya? Pero el grupo era de proyectos. Yo pertenecía al grupo de proyectos que era liderado por Mario Solari. Y ahí era un grupo selecto de puros varones y un acompañante que creo que también lo escribí en uno de los libros, su Hewlett Packard, que funcionaba además matemáticamente al revés, ¿ya? Y ahí partí mis años de primeras experiencias. Y en ese caminar, cuando ya empezaste a tener, me imagino, distintos proyectos en los que participaste, ya desde esa época veías que estas etapas iniciales de planificación, de diseño, eran subestimadas o que dependían de la creatividad del equipo a cargo. Efectivamente, creo que ahí aprendí a la profundidad que tienen que tener estas etapas. Como te decía, creo que me formé desde el mundo de los proyectos en un selecto equipo, muy buenos profesionales desde el área de proceso, y desde ahí entendí que era la profundidad que tenía que tener. Ya creo que Disputada en los años que estuvo operativa se destacó por proyectos de excelencia. Abrió los primeros grandes proyectos del país.
¿ya? Así que nada, yo orgullosa de formar parte de ese equipo y grandes recuerdos, pues muchos recuerdos. Sí, claro, claro. Me imagino, me imagino. ¿Y cuáles fueron, y quizás fue después cuando saliste de disputada o cuando te enfrentaste como fuera de ese selecto equipo en otros proyectos que empezaste a ver que las cosas quizás no se hacían de la misma manera y por eso tenían más retrasos o más sobrecostos? ¿Cuáles fueron esas señales que te permitieron ver que hay algo aquí que no funciona tan bien? Es que el mercado fue cambiando. Yo creo ¿Ya? que fuimos cambiando todos. La cantidad de proyectos fue mayor, las exigencias que tenían las empresas de ingeniería de abordar los proyectos también eran mayor. Entonces, finalmente, la experiencia se iba diversificando y las distintas escuelas tenían distintas formas de hacer el trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, el volumen de proyectos en algún momento en Chile fue muy, muy exigente. ¿Ya? Y teníamos profesionales a lo mejor en esas compañías o en esas empresas, no con tanta experiencia en proyectos, ¿ya? Entonces los proyectos en general los apurábamos mucho, ¿ya? Y eso significaba que no salía todo lo maduro que debiesen ser, ¿ya? Ojalá los proyectos hubiesen estado en ejecución mañana, pero eso no se puede, o sea, necesitas un periodo de madurez de lo que es la etapa. De la etapa de estudio, cuáles son las cosas importantes que se tienen que abordar en una etapa de estudio. Y eso surge también porque cuando uno ve las etapas, no sé, como de factibilidad en adelante, uno ve que están más estructurados, ¿cierto? La Sí. ingeniería tiene ciertas fases, el medio ambiente también, pero estas primeras etapas como que no hay tan claramente un diseño asociado. ¿Crees que parte de estas causas de que hoy día también veamos que no estén bien maduros los proyectos sea porque no hay un estándar, por así decirlo, en estas fases iniciales? Yo creo que sí, y básicamente depende mucho de quién lo lidera. Creo que tantas veces lo hemos conversado contigo, Victoria, de que los apuramos en general, ¿ya? Y no vamos con los estándares completos, ¿te das cuenta? Porque necesitamos o nos hemos comprometido con los directorios a que el proyecto tiene que estar en marcha lo más pronto posible. Y al apurar la fase, el nivel de profundidad que tiene que tener los estudios iniciales se pierde, ¿ya? ¿Y eso termina repercutiendo al final Por en supuesto que sí. plazos aún mayores? Por supuesto que sí. O sea, y además hay otro punto. Creo que la mirada integral que tiene que tener estas fases iniciales en general no está, ¿ya? En general muchas veces lo que hacemos es encargar los estudios afuera y recibimos el producto, pero nos olvidamos que el proyecto tiene que integrarse o en una operación, ¿ya? O muchas veces en un standalone, ¿ya? O un greenfield, ¿ya? Y eso significa que necesitamos bases de diseño sumamente claras, todos los temas territoriales, los temas ambientales, los temas comunitarios, ¿ya? En general lo que se hace hoy día, y eso es a lo mejor el gran error, es diseñar el proyecto y después vestirlo ambientalmente, comunitariamente, y es al revés. Todas las variables, tanto ambientales, territoriales, comunitarias, son parte de las bases de diseño del proyecto, son aquellas restricciones que van a modelar el proyecto. ¿Te das cuenta? Al menos ese es mi pensamiento, ¿te das cuenta? Poder integrarnos tempranamente con todos los estamentos en las fases iniciales. ¿Eso implica también un cambio, por ejemplo, en el presupuesto que se asigna a estas fases iniciales para poder llevarlo adelante? El presupuesto y el tiempo. Muchos ¿Ya? proyectos hoy día avanzan muy rápidamente a la fase, como tú dijiste, de factibilidad, pero necesariamente tienen que volver hacia atrás, ¿ya? Y ese es un capital que se ha perdido, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces hay un gasto de tiempo y de presupuesto que finalmente va a la basura porque tienes que volver a la fase de nuevo. ¿Y cuáles crees tú que son como los principales desafíos, ya sea que tú te has encontrado o de terceros, para que efectivamente haya un cambio de conciencia, de paradigma, de darle más peso a estas fases iniciales que implique desde mayor presupuesto, mayor tiempo y los equipos asociados al Creo trabajo? que las mayores dificultades están en la expertise, ¿ya? En la expertise y en la fase de creación. Ya creo que esta es la fase más interesante de los proyectos, cuando se generan las ideas, cuando tú estás pensando en la servilleta, o sea, básicamente tú haces una ingeniería de servilleta de cuál es la idea de proyecto que tienes, ¿ya? Porque finalmente, como tú misma decías, las fases siguientes están muy bien estructuradas, te das cuenta, las empresas de ingeniería saben hacer su pega, saben hacer ingeniería, ¿ya? Pero el dueño es quien sabe pensar qué es lo que quiere, cuál es el negocio,
¿ya? Y muchas veces nos hemos olvidado que todo proyecto debe ser un negocio. ¿Sabías que uno de los mayores sobrecostos en proyectos se deben a problemas territoriales no anticipados? En CHR digitalizamos el territorio para entregarte información clave para la toma de decisiones. Visítanos en www.chrchile.com. Y ahora volvemos al podcast. Y ese expertise, como tú dices, sería como personas que tengan ese conocimiento de hacer ese tipo de desarrollo o que estén más involucrados en el negocio en sí, o ambas cosas. Yo diría que tenemos que estar más involucrados todos, ¿ah? Las empresas en general, en todos los estamentos, los departamentos que tienen, poder pensar integradamente en el desarrollo, ¿ya? En cómo nos vamos a expandir, en cómo vamos a crecer, ¿ya? Es un trabajo que es colegiado, ¿ya? Y por lo tanto también es bien selecto en términos de quiénes deben hacerlo, ¿ya? Gente con experiencia tiene que sumarse, pero también con gente joven. ¿Te das cuenta? De modo de hacer transferencia de la expertise. ¿Te das cuenta? Hoy día hay habilidades que yo no tengo desde el punto de vista de computacional. ¿Te das cuenta? Pero sí desde la creatividad. Entonces tú tienes que ir sumando gente joven. Pero también cautelando la contribución de la gente con experiencia. Entonces eso es valiosísimo. En estas fases iniciales sobre todo. ¿Y eso crees tú que se podría ir también modelando hacia que se fuera convirtiendo en un estándar como lo son estas otras fases? Yo creo que sí, pues de todas maneras, y tenemos que ir preparando gente. No nos podemos quedar con todos aquellos que tenemos experiencia y después tener una brecha. ¿Te das cuenta? Tenemos que ir preparando gente, tenemos que ir usando y adaptando además a las nuevas herramientas. Con habilidades que de verdad hoy día para nosotros, a lo mejor los que tenemos más años, son difíciles. Pues. ¿O no? Algunas sí. Cecilia, tú has hablado, hemos conversado muchas veces, ¿cierto?, de este enfoque que en el desarrollo de proyectos es holístico también, ¿cierto? Uno integra, no ve las cosas por separado como con medio ambiente, medio ambiente, comunidades, territorio, legal, sino que poder tener ciertas mesas de trabajo conjuntas. ¿Cómo, si nos puedes comentar un poco sobre esa mirada que tú tienes y qué contribución tiene hacia el desarrollo? Bueno, esa es la mirada que yo he propuesto en general en los estudios iniciales. Y básicamente es porque todas esas miradas que son a lo mejor distintas al proyecto en sí mismo, te contribuyen a lo que son las restricciones de base. ¿Te das cuenta? Restricciones de base que van a formar parte de tus criterios de diseño, ¿ya? Y una vez que esté claro eso, ¿ya? El proyecto puede ser ejecutado en forma consistente, ¿ya? Pero si olvidas, es como la pata en la mesa. ¿Te das cuenta? Si la pata en la mesa son las 4 patas, ¿ya? Si tú le quitas una pata, cojea. Claro. En este caso es lo mismo. Si tenemos una de las unidades, ya sea medio ambiente, comunidades, que no ha aportado sus restricciones o los compromisos que tenemos con la comunidad, no va a ser evaluado dentro de lo que es el desarrollo del proyecto, el desarrollo de la construcción del proyecto, de la habitabilidad del proyecto. Absolutamente. Y eso cambiaría un poco también la relación de las empresas con sus proveedores, ¿cierto? Porque hoy día es una relación que uno ve, no en todos los casos, pero más bien de mandante-cliente, ¿cierto? Son relaciones más transaccionales. Incluso uno lo puede ver cuando son licitaciones, que es esto y no esto otro, versus relaciones más de alianza, más colaborativas, donde los proveedores están pensando justamente en sus clientes porque así se va generando ese valor más integral. Creo que también en esta fase, que es la de generación de las ideas y pensamientos, hay empresas un poquito más nicho, ya más boutique a lo mejor, ¿ya? Que nos ayudan a pensar, ¿ya? En cada uno de los temas. Creo que esas relaciones, esas redes que uno puede construir también a lo largo de la carrera profesional son vitales, ¿te das cuenta? Para ir haciendo una mirada completa de lo que es el proyecto. El desarrollo eléctrico, por ejemplo, el tema del agua, todo, o sea, todas las aristas en esta mirada integral. Y lo que tú mencionas, por lo menos para mí, Ceci, es como obvio, ¿cierto? Uno dice, deberíamos poner más foco en la etapa de desarrollo y planificación, porque si no después eso va a repercutir más adelante. Debería ser una relación distinta con los proveedores para que se pueda agregar valor, trabajar en equipo. Sin embargo, no es una práctica común eso, ¿cierto? Y eso creo un poco que es lo que te ha diferenciado a ti. Sí, o sea, es obvio, como dices, debiese ser obvio, claro. Pero la verdad que no es tanto.
¿ya? Finalmente las empresas las constituyen las personas. ¿Te das cuenta? Y en realidad siempre existe esta lucha de poderes, ¿ya? Y finalmente no ponemos el foco en donde tiene que estar, que es el desarrollo del negocio. No podemos permitir que las empresas pierdan ese foco, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y tenemos que ir avanzando hacia allá, a esas miradas que son un poquito más integrales. ¿Ya? Salir de la teoría de los silos. Digamos. Sí, por supuesto. Y eso siempre. ¿Ya? Yo sé que ya hemos avanzado un montón, pero lisa y llanamente tenemos siempre silos. Y en todas las empresas. O sea, yo he trabajado en las grandes empresas, pero hoy día tengo la experiencia también un poquito de la mediana minería, y también se producen silos en todas partes, ¿ya? Porque es humano. Exacto. ¿Ya? Somos humanos. Y nos cuesta, al principio generar un equipo cuesta. ¿Y cómo lo recomendarías tú? Si te contratara un directorio de una gran minera, después vamos a entrar en mediana minería, y te dice, ya, queremos implementar esto, ¿qué dirías tú, recomendaciones para estructurar esta forma de abordar los proyectos, el diseño, y que se lleve adelante con este nuevo paradigma, ¿cierto? Rompiendo con los anteriores. O sea, lo principal es ir a las bases, o sea, cuál es el propósito de este proyecto, armar el equipo de proyecto, con ciertas expertices que son clave. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el director del proyecto o el gerente del proyecto? Tiene que tener ciertas habilidades también, ¿ya? De convocar el análisis, de ser disruptivo. ¿Te das cuenta? Creo que eso es importante. ¿Ya? Hoy día nos obligan a eso, y hacerlo rápidamente, ¿te das cuenta? O sea, también en una forma flexible. Creo que eso es importante. O sea, no nos podemos quedar con las formas antiguas. Hoy día tenemos tecnología y ahí hay cosas que se pueden transformar, ¿ya? Pero no podemos perder la base disciplinaria del ejercicio, ¿ya? Del ejercicio de hacer ingeniería, ¿ya? Finalmente, en las escuelas de ingeniería nos enseñan a pensar. Es eso. El ingeniero no hace planos y documentos. Se las ingenia. Claro, es eso. Es ingenio, es saber pensar, es desafiar. Y por lo tanto implica un poco lo que tú dices, quizás como un poco de libertad y autonomía a ese equipo de proyectos para que pueda desarrollar este caso de negocios con el tiempo, con el presupuesto, para que después simplemente. Efectivamente. Bueno, y también hay que entender que no todos los proyectos se ejecutan. O sea, en esta fase que es de estudio, hay cosas que van a la basura necesariamente. ¿Te das cuenta? Porque una idea puede ser brillante, pero no necesariamente operativa o práctica para el nivel de minería que tenemos. ¿Te das cuenta? Entonces también hay que entender eso, que hay proyectos que no es que fracasen, sino que necesariamente es una fase de estudio que puede ir a la gaveta nomás. Exactamente. ¿Ya? Y hoy día mencionaste que estás también en mediana minería. Sí. La mediana minería vemos que está creciendo bastante, algunas empresas al menos. No tienen la experiencia que han tenido la gran minería en muchos de los errores, pero también aciertos en los equipos. Sin embargo, hoy día están impulsando más proyectos. ¿Qué recomendaciones darías tú a la mediana minería, ya sea a los dueños, a los gerentes, para que ahora que están empezando a enfrentarse con proyectos más complejos, además que la complejidad ha aumentado a nivel general en todos los ámbitos, para que sean más exitosos sus desarrollos? Creo que es lo que te lo comenté, que tiene que ver con la disciplina del hacer. Hay un ejercicio que es el hacer proyectos, ¿ya? Y desde la línea de proyectos creo que tampoco es bueno procedimentalizar todo. ¿Te das cuenta? Creo que necesitas dejarle cierto grado de libertad a los equipos para que piensen en nuevos desafíos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay un mix de adaptar todo esto que era procedimental de la gran minería a un ámbito un poquito más pequeño o una escala menor que es la mediana o la mediana minería. ¿Te das cuenta? Entonces, simplicidad, flexibilidad. Entonces, ¿qué se le exige hoy día a las empresas de ingeniería? Esa flexibilidad. Creo que lo que necesitamos hoy día en esta fase de pensamiento es el afiato de estas empresas un poquito más boutique que nos ayuden a pensar. Que no sea solamente el negocio de quemar horas, ¿te das cuenta? Sino que la contribución juntas de hacer un proyecto. Sí. Clave ese punto, porque también afecta los modelos de negocio de la empresa. Sí. Porque exactamente, no es un hora por hora. No, efectivamente. Es valor. Exactamente. Y ahí hemos visto, y tú también has estado
activa en el tema, de cómo hoy día la tecnología cambió radicalmente, ¿cierto? Sí. Y hoy día tenemos la inteligencia artificial como un copiloto, como un asistente que gran parte de nosotros usamos, algunos más, otros menos, y que vemos que puede tener un aporte significativo en el desarrollo, pero que también está el desafío ahí de que, lo que hablábamos al inicio, de que quizás generaciones que hoy día tienen mayor expertise y seniority no lo manejan al mismo nivel que los que están recién entrando al mercado laboral. Ujú. Entonces, ¿cómo ves tú esa incorporación y manejando estos equilibrios? Creo que lo más importante es hacer este mix de la experiencia dura, ¿ya? Y esto nuevo que viene. Ya creo que esa es la práctica que tenemos que tener. Y la generosidad desde los que somos un poquito más viejos en poder enseñarle también a los más jóvenes. ¿Te das cuenta? Creo que eso es vital, a cómo hacer esta transferencia de conocimiento. Creo que esa es una obligación del país. ¿Ya? Hemos generado tantos proyectos y toda esta experiencia tenemos que cautelarla en estos jóvenes que hoy día se inician. ¿Ya? Eso es importante, cómo nos vinculamos con las universidades, ¿ya? Cómo nos ponemos al día de la tecnología, cómo no nos asusta esta tecnología. ¿Te das cuenta? Claro, no la descartamos por miedo. Efectivamente. ¿Ya? Y a lo mejor lo que hay que generar hoy día son fases de prueba, ¿te das cuenta? Tenemos tanta gente que ya ha cumplido ya su carrera y que no sabe qué hacer con su tiempo. ¿Te das cuenta? Estos profesionales que te hablo yo de que fueron mis tutores o mis maestros en algún momento, hoy día quieren contribuir, ¿te das cuenta? A estas nuevas generaciones, pero no saben cómo. Porque tenemos ahí un divorcio en lo que es el manejo de la tecnología. Nosotros no tenemos las habilidades que tienen los jóvenes, y eso es así, ¿ya? Pero no podemos pensar que la tecnología hoy día nos va a reemplazar en el pensamiento. Es una herramienta que nos facilita mucho. Claro. ¿Ya? Pero si no la sabemos setear en función de la experiencia, podemos tener un resultado que puede ser nefasto. ¿Ya? Tal cual. Por lo tanto, ¿de qué manera descargamos el conocimiento, ¿cierto? Para que la podamos utilizar con la nueva generación. Efectivamente, o sea, cuidando a la generación que es un poquito más añosa, que tiene esa experiencia y generando la plasticidad y contribuir con la juventud. ¿Estás planificando o ejecutando un proyecto minero y necesitas anticiparte a los desafíos del territorio? En CHR te ayudamos a evitar conflictos, retrasos y sobrecostos a través de nuestro modelo de territorio digital. Visítanos en chrchile.com y contáctanos. Y ahora volvemos al podcast. Ceci, si nos vamos un poco a ejemplos prácticos, así como si esto para nuestra audiencia que nos está viendo, que uno dice, a ver, hoy día tenemos grandes problemas con, por ejemplo, con permisología o con comunidades o con temas que en el propio territorio, no sé, pues ya están las máquinas y se encuentra con infraestructura que está abandonada y por lo tanto no tenían identificada. ¿De qué manera esas cosas, que son algunos ejemplos que efectivamente generan retrasos y sobrecostos, uno al tener estas etapas iniciales de diseño y planificación puede mejorarlas o anticiparlas? El reconocimiento del territorio es lo principal. Creo que esa es una base fundamental en las etapas iniciales. Para poder plantear efectivamente cuáles son los casos de negocio, hay que reconocer cuál es la base, cuál es el estado que tiene el territorio, no solamente del punto de vista de las comunidades, el medio ambiente, sino también de lo que son las servidumbres hoy día, todo lo que es la propiedad minera, ¿ya? Que nos permita habilitar, o sea, cuál es el relacionamiento, por ejemplo, que tiene un cierto dueño con el otro, o sea, qué viabilidad de tener efectivamente una servidumbre de paso tiene. ¿Te das cuenta? A lo mejor el proyecto efectivamente no tiene que pasar por ahí, tenemos que modificarlo, y eso es una información, un input preliminar, ¿ya? Entonces el reconocimiento inicial al 100%, esta completitud, esta mirada un poquito más holística es vital. ¿Ya? Algo sé de eso. Lo sé, algo hemos trabajado juntas. Algo sé de eso. Sí. Bueno, y ahí la tecnología es vital, o sea, claro, la habilidad de tener esa información en el tiempo correcto. Claro. ¿Te das cuenta? Eso es tremendo. Claro.
Y cambiando un poco de tema, estoy plenamente de acuerdo contigo, porque efectivamente, y es parte del concepto que nosotros estamos impulsando, territorio digital. Si tú llevas al gabinete, digamos, lo que sucede en el territorio, efectivamente puedes adelantarte y anticiparte a cosas que después generan problemas importantes. Si está la máquina ahí, te encuentras con, no sé, infraestructura abandonada. Efectivamente. Y no sabes ni siquiera con quién tienes que ir a preguntar el permiso. Además. Hoy día otra cosa que estamos viendo bastante son, ¿cierto?, asociaciones entre empresas o que hayan desarrollos conjuntos de proyectos, ¿cierto? Parte de lo que nosotros hemos visto con esto es que en un nivel, si vemos que hay dos faenas que están al lado y ambas necesitan agua de mar, por supuesto que es mucho más eficiente a nivel medioambiental, social e incluso técnico que usen una cañería, ¿cierto?, y no dos que vayan paralelas. ¿Cómo estás viendo tú este desafío, ¿cierto? De que está ahí en una empresa ya es desafío, si lo hacemos con dos y uniendo, puede multiplicarse. Sí. ¿Te ha tocado parte de esa experiencia? ¿Cómo lo verías tú que puede ser? O sea, creo que esa experiencia la tenemos hace tiempo. Yo sé que ahora está firmado el acuerdo para el tema asociado a Codelco y Andina. Quiero decir a Anglo y Codelco. Pero siempre fue, o sea, compartíamos cuando estaba en los bronces el tema de los botaderos, ¿ya? Y habían temas y acuerdos conjuntos de explotación, o sea, hay acuerdos que se pueden hacer, pero obviamente las cosas toman tiempo porque son empresas que tienen estructuras que son distintas. ¿Ya? Entonces creo que ahí obviamente los lineamientos desde los ejecutivos son los que tienen que propiciar estos acercamientos. ¿Ya? Porque no es fácil una estructura estatal llegar a un acuerdo con una empresa privada. Tienen velocidades que son totalmente distintas. Y extranjeras. Además, ¿ya? Pero se hacía, o sea, no era algo nuevo. ¿Ya? Así que eso yo creo que es un desafío poder hacer un desarrollo, sobre todo para lo que es el agua. Tú nombraste el agua. Creo que hoy día estamos obligados al agua de mar. ¿Ya? Eso es así. Pero pensamos muchas veces a lo mejor en captaciones de agua de mar que son solo para nuestra operación. Pero si la resolvemos en forma conjunta para lo que es la zona, a lo mejor tenemos la expectativa de poder hacer una captación mucho más grande, que sea más económica, ¿te das cuenta? Pero esos son modelos de negocio que tienen que propiciarse a lo mejor con iniciativas no solamente de las empresas, sino a nivel país. Y es interesante porque si vemos un caso así, volvería a lo mismo, que esas ideas probablemente salgan en la etapa de diseño si es que está el espacio para que eso surja. Efectivamente. Porque se pueden resolver hasta problemas de reputación de la industria, ayudar a las comunidades que están ahí que también van a necesitar agua, se puede hacer un negocio paralelo de esta infraestructura multipropósito. Por lo tanto, volvemos siempre claro, a que no caso negocio. Claro, y que no pensemos en chico, pensemos en grande. Sí. Cecilia, si pudieras dejar una idea o algunas ideas grabadas para quienes hoy día lideran proyectos de desarrollo en minería o quienes están entrando a esto, ¿qué recomendaciones les darías dada tu experiencia? La disciplina del ejercicio, creo que eso es importante. Muchas veces le tenemos susto a la disciplina pensando que es algo riguroso. No, son las buenas prácticas de hacer bien las cosas. ¿Ya? Creo que eso, es método. Esto es un método de hacer el trabajo. Y ahí es una invitación a eso, a que seamos cautelosos con las fases iniciales, ¿ya? Y descartemos tempranamente aquellas opciones que no son negocio, ¿ya? Y eso significa pensar, ¿ya? Si pudieras precisar un poco más esto de la disciplina del ejercicio, porque tú hablas de métodos, tú hablas de la estructura. En la práctica, si alguien está terminando de estudiar y dice, ya, ¿y qué es esto? ¿A qué me enfrento? ¿Qué debo aprender para llegar a esta disciplina del ejercicio? La disciplina del ejercicio es qué cosa tengo que analizar, qué cosa no debo olvidar, cuáles son los caminos que tengo que seguir, para no perder de vista que esto tiene que ser un negocio, el proyecto tiene que ser un negocio. Y eso lo podemos descartar tempranamente en las fases de estudio. Generando unas buenas bases de análisis para poder efectivamente generar dónde están las opciones. ¿Ya? Y muchas veces perdemos información, perdemos la historia. Entonces eso es fundamental también.
Sí, muy interesante ese punto porque también lo que tú dices, sí, porque la información se pierde en todas las etapas. Sí. Cuando pasa de una puerta a otra, de prefactibilidad a factibilidad, en muchas etapas. Por lo tanto, también eso implica en este rigor de la disciplina del ejercicio, una continuidad Sí, y sí. el uso de la tecnología. Sistemas de información para que eso efectivamente nos acompañe desde la experiencia de proyectos pasados, pero en los propios proyectos. Efectivamente. Y cuando empiecen a operar, le llegue a quien opera también todo lo valioso que es el trabajo inicial. Bueno, ahí diste un tremendo punto. Yo creo además no podemos perder de vista en las fases iniciales que este proyecto tiene que construirse, tiene que mantenerse, ¿ya? Y tiene que operarse, ¿ya? Y muchas veces recortamos y no pensamos que el que tiene que operar esto es el operador, ¿ya? Y que el operador además tiene un compromiso de producción. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso tiene que ser analizado tempranamente. ¿Ya? ¿Cuál es esa infraestructura? ¿Cuál es el nivel de respaldo que va a tener el proyecto? ¿Ah? Que me permita efectivamente, posteriormente, generar los compromisos de producción. ¿Ya? Y no olvidar, creo que también es muy importante para quienes parten en este ejercicio, el recurso minero, el reconocimiento del recurso. ¿Te das cuenta del trabajo colectivo que hay entre el geólogo, el geometalurgista y el metalurgista? Eso es fundamental para poder avalar efectivamente la potencia o el potencial que va a tener este recurso. Y que uno se imagina, al menos, pero esta va a ser más tu experiencia, que también presentando un proyecto así, que implique, por supuesto, probablemente más presupuesto en algunas áreas, pero que mitigue riesgos posteriores, un directorio debería estar feliz con eso, porque si no les va a pegar más adelante. Efectivamente. Creo que en esta etapa lo más bonito es que probablemente la producción en términos de documentos o de información no es tan veloz, ¿ya? Pero el tema conversacional para discutir con cada uno de los estamentos es fundamental, ¿ya? Y ir buscando juntos cuál es la mejor solución, ¿ah? Y evaluando los impactos que genera esto sobre lo que nosotros tenemos. Hay un punto clave, eso sí, Ceci, que la audiencia yo creo que no lo sabe, pero que también son, por ejemplo, herramientas que tú has trabajado en tu vida profesional que te ayudan también a esa mejor comunicación, porque tú te has formado en coaching, en el liderazgo de equipos, pero que es súper importante porque para poder generar esas instancias conversacionales también es saber conversar, sí, aprender herramientas. Y yo me imagino que eso para ti ha sido una tremenda ayuda también. Sí, por supuesto. Bueno, yo ahí he sido un poco curiosa y he hecho un mix de lo que es la disciplina dura de la ingeniería, el tema de los proyectos, con la parte un poquito más humana, ¿ya? De cómo llegar a que estos equipos sean capaces de sacar su máximo potencial. Creo que eso es lo que más a mí me ha enamorado de los proyectos. ¿Te das cuenta cómo estos equipos se afiatan y son capaces de generar discusiones profundas en pro del beneficio del proyecto? ¿Te das cuenta? O sea, creo que eso es lo más bonito del ejercicio. Buen liderazgo para buenos resultados. Cecilia, estamos ya en el tiempo. Quiero agradecerte muchísimo por tu generosidad de compartir tus conocimientos aquí con todos quienes nos están escuchando. Contarle a las personas que te pueden seguir por LinkedIn, ahí vas a estar, vamos a dejar tu link abajo por si te quieren digamos, seguir y contactar. No sé si quieres dejar tú también algún comentario de cierre. Bueno, feliz por la invitación. Creo que es un tema que a mí me apasiona y tú lo sabes. Hemos trabajado en otras instancias juntas y para mí es un honor aquí estar contigo y acompañarte. Y creo que el trabajar en equipo es un desafío. Creo que todos los que estamos a cargo de equipo debemos tener en consideración que lo más importante es estar al servicio de los equipos, a ese crecimiento profesional, ¿ya? De cada una, independiente de la especialidad o la formación que uno tenga. Creo que es lo más importante, ver cómo estos equipos son capaces de sinergiarse y generar buenos productos.
Y los productos es el proyecto, una buena evaluación económica, un buen caso de negocio. ¿Te das cuenta? Entonces creo que la labor del que está a cargo es ir generando estas movidas de piso para que las reflexiones se vayan dando. Plenamente de acuerdo. Así que muchas gracias, feliz. Cecilia. Muchas gracias a ti. Y a nuestros auditores, muchas gracias por quedarse hasta el final del programa. Los invitamos a darnos su feedback a través de los comentarios, darle like al video y suscribirse para no perderse los próximos episodios de El Podcast del Territorio. Muchas gracias.